Oye, les comentaba que el Consejo Evangélico del Principado de Asturias tiene Biblias para cada iglesia del Principado y nos las va a entregar. Son Biblias en Bable. Como aquí estamos en Asturias, en las cuencas, se hizo una traducción en Bable. Entonces, estaba aplaudiendo mucho, es más movida. Sí. Entonces, bueno, en cuanto nos las hagan llegar, pues entonces las repartimos. Vale. Es totalmente gratuito. Ay, qué bonito poder hablar en asturiano. Sí. Vamos nosotros estamos esperando con mucho el pastor de Oviedo, que es el que la reparte en esta zona. En Gijón la reparte Rubiales. Pero bueno, estamos esperando por mucho, para que mucho nos las dé. En cuanto nos diga eso, vamos en el coche, la ponemos en el maletero y las traemos para acá. Qué gracia, como por ejemplo, digamos, que tanto amor Dios hizo al mundo que amó a su hijo, mandó a su hijo, a su hijo. A lo mejor está así, ¿vale? Sí, claro. En Bable. Bueno, vamos entonces rapidito. Y vamos a... Estamos en la lección... Esta es la tercera, ¿no? La lección tercera. No, la lección creo que es séptima. No sé, la lección séptima, ¿no? En cuanto a la doctrina del Padre. Amén. ¿Cómo pasaron la semana antes de empezar? ¿Qué tal la semana? Bueno, bien. Sí. Yo bien también, muy cansadilla, pero bueno, de tanto no parar, pero bueno. Así tiene a todo el mundo loco. Así tiene a todo el mundo loco. Oye, fue. Mira el cielo del agua. Mira el cielo de la luz. Mira el cielo del agua. Mira el cielo de la luz. Todo el mundo vuelto loco, corriendo. Madre mía, mamá todavía, mamá todavía. Oye, pero ¿cuándo? ¿Cómo se demora? Hombre, yo estaría igual, ¿eh? Así que entendemos todas esas cosas. Bueno, ¿todos tienen su lección en la mano? ¿Falta alguien por lección? Todos, la lección, ¿la tienen en la mano ustedes? Yo no, pero yo la apunto, no se preocupe. Tú la tienes ahí en las citas juntas. ¿A quién le falta? ¿La dos? mí, ¿La dos? la del padre. A ver, padre. Voy. Bueno, nada, entonces No se preocupe, no se la preocupe. semana Dice lección 2, la doctrina del Padre, la que tiene Asha. ¿Esa? es esa. Sí, sí, Es la lección 2, pero es imposible que en un servicio podamos darlo todo. Por eso, aunque sea la lección 7, viene siendo pues, lo que tienes en la mano. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a comenzar el tiempo de enseñanza, porque ya estamos ya con el reloj un poco atrasados. Padre, te doy gracias en esta mañana, tarde. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté, Señor, tratando con los corazones, con las mentes. Que tú permitas, oh Señor, que tu enseñanza sea, oh Señor, puedas atesorar en los corazones de todas aquellas personas que van a escuchar tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos viendo, como le vuelvo y le repito, estamos en la lección número 7, pero es la segunda pues, doctrina que estamos tratando, y estamos en la doctrina del Padre. Primero vimos la del Hijo, porque nosotros entendimos como ahora que era mucho mejor comenzar a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y luego ir pues avanzando en todas las demás doctrinas. Entonces, si no me equivoco, nos quedamos en el punto de los milagros divinos. Sí, ¿No? Nos quedamos, creo, en el tercer punto. En el tercer punto
y aquí aparece como la encarnación. Amén. Y ahora sí van a tener que esperarme un momentico porque está instalando ahora. Ahora se puso para actualizar el programa bíblico. Vaya momento que cogió. Bueno, vimos que de la misma manera que el Hijo tenía atributos, tenía nombres, amén, con el cual nosotros podíamos constatar que era Dios, con el cual nosotros podíamos afirmar que era Dios, según la misma palabra. Bueno, el Padre pues también tiene títulos, tiene atributos, y vamos a ver en su autorrevelación, en lo que pues Dios el Padre quiso a nosotros, el darnos a conocer. Vamos a ver qué pasa con los milagros divinos, los milagros que nos hacen entender que muy ciertamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todas aquellas personas que les guste la Biblia electrónica, es muy eficiente, pero bueno, a veces pasan cosas como esta, hay que esperar a que se actualice. Sin embargo, cuando tenemos la Biblia en la mano, pues fácilmente siempre lo tenemos. No, si tengo la aquí, no te preocupes. Yo la tengo aquí. Sí, no te preocupes. Bueno, vamos a ver el punto número 4. Punto número 4, es donde dice la restauración. ¿Ven? Y aquí aparece una cita bíblica. Si quieren la anotan ustedes porque está la laguna vacía. Y pueden anotar Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 23 al 25. Y ya vamos a entrar en materia. Mateo, capítulo 4, versículo del 23 al 25. Ve diciendo, mira, ¿dónde está? Si está en el Antiguo Testamento Nuevo para que se le haga más fácil. Mateo. Capítulo 4, versículo del 23 al 25. Las personas que todavía no vayan muy rápido, pueden anotar el versículo y posteriormente, pues en casa, pues repasarlo. No hay problema con eso. Todos comenzamos así y pues nosotros lo hacemos. Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Va a ser muy difícil que todos pues puedan tener el versículo bíblico a tiempo. El que no lo pueda tener a tiempo pues lo anota y luego entonces lo repasa en casa y poco a poco va usted a ir teniendo más práctica. Me cuesta, ¿eh? Cuesta. Sí, aburre esto. Cuesta al principio. Amén. Mateo, capítulo 4. De 23 al 25. La cuarta vez. ¿Qué pasa, pastora? Capítulo 4, versículos 23 y 25. Claro, es que ella no tiene ahí, es que su lección la tengo yo, No, pero sí, para decírselo a él. Está bien. Recuerden lo que les dije, para la próxima porción bíblica, el que no pueda, porque no tiene agilidad, pues lo anota y pues lo puede repasar en casa o posteriormente si tienen alguna duda, aquí estamos pues nosotros. Amén. Amén.
Vamos en el punto de la restauración. Amén. Vamos a ver que Dios es el único que puede hacer, pues, cambiar la naturaleza del ser humano. Nosotros podemos, pues, tratar con herramientas humanas, pues, apoyar, ayudar. Hay pues muchas profesiones en el mundo que se dedican a la interpretación de reacciones, a que la persona pueda ser sana por dentro y con varias herramientas humanas que pues ciertamente ayudan. Ahora, el único que puede cambiar la naturaleza del hombre es Dios. Amén. Es Dios. Yo estaba meditando hoy, porque estaba preparando la clase, estaba meditando hoy un testimonio no personal, pero sí de otra persona. Cuando yo estaba en Cuba, había un chico, bueno, ya era ya un hombre, porque ya tenía ya un hijo, pegaba los 50, se llamaba Nelson. Y cuando yo empecé a congregarme en la iglesia, él me miraba y me decía, pero Eduardo, pero tú estás loco, pero mira, yo bebía y ya no bebo, no me hace falta Cristo, salí solo adelante y no sé qué haces ahí. Entonces él se puso, no sé aquí si había ese sistema, él se puso una cápsula, no sé si aquí alguna vez se usó, una cápsula que te intervenían quirúrgicamente, bueno, un pedacito nada más, te picaban ahí, te la ponían. Entonces si bebías, te morías. Ah, sí, ¿Aquí se hacía? Sí. Bueno, él tenía una cápsula y se puso su cápsula y tal. Y oye, pasó el tiempo. Y él bien, le iba a decir algo. Y después recayó. Después conduciendo, borracho, mató a una persona. Fue para la cárcel. En la cárcel, no sé de qué manera, se enfermó. Y se murió. Yo estaba pensando hoy en esas mismas cosas. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas veces nosotros pues nos desempeñamos en nuestro centro de trabajo, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Pero la Biblia establece que la persona que no tiene a Cristo está muerta. Pero nosotros la vemos viva en el mundo, haciendo sus tareas. Pero cuando la Biblia se refiere a que está muerta, se refiere a que está muerta espiritualmente. Espiritualmente. Es decir, en este caso, Nelson, pues pensaba que por él lograr algo sin el Señor, él estaba en el camino correcto, confiando en sus propios logros y en sus fuerzas. El tiempo demostró que no. Eso nos dice, y eso nos demuestra algo. Eso nos demuestra que el ser humano sin Dios no puede pues, explorar el 100% de la capacidad que Dios tiene, y Dios llena a sus hijos para que ellas puedan funcionar bien. Es decir, cuando el ser humano vive sin Cristo, es imposible que pueda experimentar esa paz tan grande que Dios da. Cuando el ser humano vive sin Cristo, es imposible que pueda vivir una vida plena y feliz. Todas aquellas personas que ustedes pueden ver que dicen que yo vivo feliz, yo me siento muy bien. Hermano, en la intimidad, cuando nadie los ve, cuando se acuestan a dormir, cuando están al lado de la almohada, eso que no le cuentan a nadie. Amén. Eso que no le cuentan a nadie, eso está ahí. Lo que muchas veces pues no lo expresamos. Sin Cristo, Jesús, es imposible nosotros poder ser felices en plenitud. Podemos tener momentos felices, momentos de placeres terrenales, momentos de satisfacciones pues temporales, pero lo que es la plenitud, lo que es el gozo permanente que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible. Y por eso es que nosotros estamos hoy aquí
porque hemos experimentado, hemos entendido que Dios nos ama. Hemos entendido de que, pues, aunque estemos nosotros en tribulaciones, en angustias, en enfermedades, y en todo tiempo, Dios está con nosotros, proporcionándonos paz. Amén. Porque cuando el espíritu del hombre se vivifica, cuando Dios vivifica y despierta el espíritu del hombre, entonces nosotros, oye, ven, vamos. ¿Qué pasa? Vas a salir, Cuando Dios, pues, vivifica el espíritu del hombre, es cuando nosotros podemos experimentar todo el potencial, amén, que Dios nos da. Es como un coche de esos de alta gama. ¿Qué pasa con el coche de alta gama? Está, pues, fabricado para que vaya, por ejemplo, a 300 por hora. ¿Sí o no? Hay coches que están fabricados para que vayan a 300 por hora. Bueno, sin Cristo, nosotros vamos a 30 por hora. Eso es lo que pasa. El otro 270 nos lo perdemos porque no estamos en él. Mas, sin embargo, cuando Dios vivifica tu espíritu, cuando Dios hace despertar tu espíritu, está en la palabra de Dios. Fue lo que hizo con Ciro. Y Dios despertó el espíritu del rey de Ciro. Ahí está. Cuando Dios despierta tu espíritu, entonces es que nosotros podemos ver todo el potencial que Dios, pues, nos puso en nuestra alma, en nuestro espíritu, todo lo que nosotros podemos recibir. Por eso cuando nosotros, pues, vivimos esas experiencias, no queremos marchar de al lado de su presencia, no queremos marchar al lado de sus consejos, de sus mandamientos. Disfrutamos estando en Él. ¿Por qué? Porque nada ni nadie nos va a proporcionar lo que nosotros podemos sentir, lo que nosotros podemos vivir a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos es depositado por la fe en Cristo Jesús. Vimos, estuve comentándoles ayer, el día jueves, ¿no? El jueves, cuando estábamos nosotros en el rancho, que Cristo le dijo unas palabras a Leví y le dijo, sígueme. No le dijo más nada. Leví tenía una buena posición, Leví tenía dinero, Leví le iba bien, Leví era envidiado, era criticado, amén, porque trabajaba para el imperio de Roma. Mas, sin embargo, por unas palabras que le dijo Cristo, Leví abandonó todo lo que había construido en muchos años, todo lo que había construido, todo lo que había amontonado. Más adelante se ve a Leví haciendo un banquete. Dice que había mucha gente, es decir, tenía para invitar a mucha gente. Todos sentados, siendo invitados por Leví. Y Leví abandonó todo eso por unas palabras simples que le dijo Cristo. Sígueme. Cuando Cristo le dijo, sígueme, vino el Espíritu Santo, tocó el corazón de Leví y empezó a hacerlo palpitar. Vivificó su espíritu. Y Leví se volvió loco. Leví abandonó todo. Y dice que lo hizo al instante. No lo hizo al día siguiente, no lo hizo después de 15 días, lo hizo al instante. Eso denota, eso expresa que cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios vivifica tu espíritu, amén, más nunca vas a poder ser igual. Amén. Y vas a quedar marcado para siempre. Vas a entender lo que antes decías que era locura. En ese momento vas a entenderlo. Porque Dios te va a poder hacer vivir esa experiencia. El gozo que imparte el Espíritu Santo es, pues, algo que no hay palabras para poder describirlo, hermano. No hay palabras. Es un gozo, es una alegría intensa, que no depende de las circunstancias, además. Porque nosotros podemos tener momentos felices, pero cuando nos llega una adversidad, pues se acabó la contentura, se acabó la alegría. Momentos felices temporales, que dependen de las circunstancias. Bueno, el gozo que el Espíritu Santo imparte no depende de las circunstancias, es permanente. Puedes estar afligido, puedes tener malas noticias, pero sigues feliz, sigues contento, sigues alegre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien te imparte todas esas cosas. Entonces, bueno, quería enfatizar esto, más bien porque, bueno, generalmente
tenemos visitas, hay personas nuevas, y sería bueno que ellos pudieran entender y escuchar estas cosas. Vamos a ver en cuanto al punto de la restauración, vamos a ver que Dios es la única persona que puede y está capacitado y facultado para restaurar al hombre. En el texto bíblico de Mateo, capítulo 3, capítulo 4, versículo del 23 al 25, dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Cuando ustedes escuchen la palabra sinagogas en la Biblia, se refiere a iglesia. Amén. Era una iglesia, pero era una iglesia de los judíos. Amén. Esa es la palabra sinagoga. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Ese es el versículo 23. Y aquí puedo ver que primeramente Dios tiene muchas cosas para el ser humano, ¿verdad? Dios puede sanar dolencias, puede sanar patologías, puede finalizar el sufrimiento de cualquier azote que nosotros podamos tener en el cuerpo. Pero vemos que primeramente dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Amén? Quiere decirte que independientemente, hermano, que Dios pues tenga muchas cosas buenas para nosotros, como la sanidad, como el consuelo, como la protección, como que nos guarde, hermano, de todas las cosas que nosotros nos puedan acontecer, vemos que lo primero que hacía Jesús, que era enseñar. Amén. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando. Amén. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Enseñando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios cuando entra a nuestra vida, a nuestra alma, empieza a producir fruto y empieza a germinar fruto. Y nos coloca en el camino correcto. Amén. Nos coloca en el camino correcto. Y si no nos apartamos, pues muy ciertamente encontraremos pues la bendición de Dios y cumpliremos el propósito que tenemos en esta tierra, por Dios mismo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios. Luego, y predicando el evangelio del reino. ¿Ven? Enseñando. Y después, ¿qué hacía? Después que enseñaba, predicaba el evangelio del reino. Anunciaba las buenas nuevas para que el hombre pudiera salvarse, para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que posteriormente él iba a consumar. Y después de enseñar y después de predicar el evangelio del reino, entonces después al final dice, y sanando toda enfermedad. Amén. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Esta es la obra que Cristo vino a hacer. Por amor a nuestras vidas. Esta es la obra, hermanos, que Cristo vino a hacer. Estaban los enfermos, iban a ver a Cristo. Amén. Desesperados, angustiados, atribulados. Muchos casos en la palabra de Dios que comentan con sucesos, con detalles, y pues ciertamente Cristo les era propicio. Ciertamente Cristo les era propicio. Dice la palabra en el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Esa es la restauración. Esta es la restauración que Dios hace. Dice en el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cristo se ocupó de restaurar la relación que se había perdido. Amén. El hombre por su pecado, el hombre por su desobediencia, había sido separado de Dios. El hombre por su iniquidad, por sus malos pensamientos, por su perverso corazón, él
a través de todas esas cosas fue separado de Dios, no podía tener comunión, no podía tener relación con el Padre, y Cristo vino a restaurar todo lo que se había perdido. Amén. Le damos gracias a Dios por eso, porque hoy estamos aquí precisamente por eso. Si Cristo no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros ahora no podíamos tener acceso al Padre. Los judíos sí, porque eran su pueblo, un pueblo escogido, pero nosotros que somos gentiles, que no somos judíos de nacimiento, amén. Cuando hablo de judíos me refiero a la Tierra Santa, amén. No somos judíos de nacimiento, pues de qué manera nosotros íbamos a poder ser reconciliados con el Padre, poder disfrutar hoy pues del gozo, del perdón, de la salvación de nuestra alma. Era muy imposible, era imposible nosotros poder recibir eso, pero Cristo en su amor pues nos permitió poder recibir todas estas cosas, y todas estas cosas se reciben ¿por qué? Por la fe, por la fe, creer en nuestro corazón que Cristo vino y que consumó el sacrificio en la cruz del Calvario, creer que Dios cargó en él mi culpa. Amén. Y cuando nosotros creemos que Dios cargó en Cristo Jesús nuestra culpa, entonces automáticamente empieza la maquinaria espiritual de Dios a trabajar en favor de mi vida. Vamos a ver que en cuanto a este tema de restauración, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. Hechos 10. Capítulo 37 y 38. Voy a leerlo. Amén. Ustedes, si quieren, lo anoten para seguir con prisa. Dice la palabra de Dios. Versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios. Amén. ¿Hecho bien? 10. No va a poder buscarlo todo a tiempo, es imposible. Está empezando. Pero 27. Capítulo 10, versículos 37 y 38. Más bien, que lo anote y después... Eso es lo que yo he dicho. No, es que es imposible. No va a poder. Incluso le puedo pasar yo luego mis notas Correcto. Para que no vaya a para vivir. que no esté agobiado con el buscar y Claro. Dice la palabra de Dios. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y vemos ciertamente la obra de Cristo en esta tierra, que vino a favorecer al hombre, vino a restaurar la relación del hombre con Dios, vino a consolar, a sanar enfermedades, a dar paz, a dar quietud, a vivificar a todos nosotros que estamos muertos espiritualmente. Amén. Bueno, este punto de la restauración, esto es una facultad que solamente le puede y le corresponde a Dios. Dios solamente es quien puede restaurar al hombre. Dios puede restaurar al hombre. Cuando vamos a Él, somos restaurados en todas las cosas y en todas las áreas. No en una, sino en todas, hermanos. Dios nos restaura. Vamos a ver que el otro punto es la redención. El punto 5, otro milagro que Dios Padre hace es la redención.
Y vamos a buscar Hebreos, capítulo 10, versículo del 10 al 14. El libro de Hebreos. Amén. Capítulo 10, versículo del 10 al 14. Claro. Dice la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿En qué voluntad somos santificados? En la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Dios quiso que nosotros fuéramos santificados, fuéramos reconciliados con Él mismo. Por eso Él pues permitió que su plan se realizase. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. El 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Esto se refiere a que en el antiguo pacto Dios había establecido una serie de ordenanzas para que el pueblo pudiera pues presentar su ofrenda y así su culpa fuera quitada. Es decir, pues tú llevabas tu ofrenda, pues el sacerdote hacía el rito y por esa sangre, que era una sangre extraña, era una sangre de un animal, pues ciertamente Dios pues quitaba tu culpa y la depositaba en el animal. Bueno, aquí la palabra de Dios dice en el versículo 11 que esos sacrificios nunca podían quitar pues los pecados, es decir, no podían cambiar la naturaleza del hombre. Estaban constantemente pues destinados a continuar llevando sacrificios toda la vida, porque era imposible que esos sacrificios pudieran cambiar la naturaleza del hombre. Por ahora, la sangre de Cristo sí puede cambiar la naturaleza del hombre, porque es la sangre de Dios mismo. Dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven? Con una sola ofrenda, con una sola ofrenda, Él hizo pues perfectos a todos los santificados que somos nosotros. Amén. Lo que antes era imposible, pues Cristo pues logró sernos propicios. ¿Pero a través de qué? A través de su cuerpo, hermano. A través de su martirio. Todos conocen las cosas que le acontecieron a Cristo. Fue azotado, fue humillado, le pusieron una corona de espinas, fue flagelado, después lo mandaron a cargar la cruz. No pudo, tuvieron que ayudarlo y luego agonizó en la cruz. Horas. Y a través de ese sacrificio, nosotros podemos ser, amén, curados. Nuestras enfermedades también son sanadas. Y sobre todo, lo más precioso que es la relación que nosotros podemos tener con el Padre. Esta redención solamente es posible por Dios. Dios es el único que está pues, capacitado y facultado y el que es suficiente para poder ejecutar todas estas cosas en la vida del hombre. Otro milagro que define a la persona del Padre es la resurrección. Amén. La resurrección. Y estamos en estas fechas.
Amén. Sí, hoy es Estamos domingo. en la Semana Hoy es Santa, Domingo de resurrección. domingo de resurrección, correcto. Que pues celebramos, pues nosotros los evangélicos. Carol, ¿qué celebramos nosotros los evangélicos? La resurrección de Cristo. Amén. Muerte, Muerte, la crucifixión. la crucifixión, muerte y resurrección. Correcto. La crucifixión, la muerte y la resurrección. Eso es lo que nosotros, pues, celebramos. Y vamos a ver con respecto a este tema, en Efesios 1 del 15 al 23. Vamos a buscar el libro de Efesios. Capítulo 1, versículo del 15 al 23. Lo voy a anotar. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Vieron qué oración más linda? Amén. El apóstol Pablo voy a volver a repetir la oración esta. Por favor. Para sí. que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría Amén. y de revelación Amén. en el conocimiento de Él. Amén. Le damos gloria a Dios, que Dios nos da pues sabiduría, nos da ciencia. Amén. En el conocimiento de qué, de su persona. Dice la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, están viendo, hermano, todas estas cosas que el apóstol Pablo está deseando, amén, para en este caso los efesios. Son palabras profundas, hermano. Entendimiento, sabiduría, revelación, amén. Entendimiento, sabiduría, revelación. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Están escuchando? Sí. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa majestad, ese poder de Dios, ¿para quién es? Es para con nosotros, hermano. Para nosotros que estamos aquí. Dice el versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Estamos vacíos? ¿Tenemos ausencia? ¿Tenemos carencia de cosas espirituales? Bueno, aquí dice la palabra que Cristo es el cuerpo, la plenitud de aquel, del Padre, que lo llena, que todo lo llena en todo. Nuestro espíritu está completo, hermano. Nuestro hombre interior está completo. Muchas veces nosotros pues pensamos que satisfaciendo algunos placeres pues temporales, nosotros vamos a ser felices y vamos a estar bien. Pero, sin embargo, cuando terminamos de satisfacer esos placeres temporales, pues después que pasan 2 horas, muchas veces seguimos tristes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no es ministrado por nuestro Creador. Amén. Nuestro espíritu no ha despertado, no está vivificado. Cuando tu espíritu es vivificado por Dios, entonces, aunque no disfrutes esos placeres pues, temporales, terrenales, tú pues vas por la vida con un gozo. La palabra gozo en la Biblia significa intensa alegría. Eres fortalecido en el hombre interior. Y a través de ese poder, el poder que Dios da a todos los que a Él se acercan, pues entonces eres cambiado. Eres una nueva, como dice la palabra de Dios, criatura. Nueva criatura. Dios cambia tu naturaleza. Ese milagro solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Y vamos a ver el último punto y con esto vamos a terminar pues por hoy. Son las 52 y es el punto de la regeneración. Amén. Regeneración. Vamos a buscar el texto bíblico que está en Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Sí, ahí mismo. Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Está un pelín largo, pero bueno, vamos a leerlo. Y con esta porción bíblica nosotros terminamos. La regeneración del hombre. La regeneración del hombre. Dice la palabra de Dios, escuchen. Este es otro texto bíblico precioso. También está, pues, muy bonito. Y Él os dio vida a vosotros. Está muy lindo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Están escuchando? Tiene perfecta sintonía con lo que hemos estado pues, explicando antes. Yo inclusive estaba explicándolo y este texto bíblico me había pues, faltado pues, escudriñarlo. Y le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo pues, ministra siempre y tiene un orden para todas pues, las cosas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El creyente no, el ser humano, el hombre, no tiene a Cristo en su corazón. La palabra establece que está muerto en sus delitos y pecados. Pero dice la palabra de Dios que Cristo, pues nos dio vida. A todas aquellas personas que se acercan a Él, por supuesto. A todas aquellas personas que creyeron en su nombre, Él les dio vida. Dice que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Amén. Pablo le está hablando a los efesios que lógicamente se habían convertido al Señor. Amén. Le estaba recordando su vida pues pasada, lo que habían hecho en otro tiempo, en la condición que ellos estaban en otro tiempo, antes de ser llamados por Cristo, antes de ser llamados por Dios, antes de haberse acercado al Padre y haber sido restaurado, haber sido redimido. Amén. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo.
Y dice la palabra de Dios que ellos estaban muertos, ¿verdad? Ya lo vimos. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Por eso es que ustedes ven que las personas del mundo, pues todas las personas, realmente, pues practican las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, amén, que es, dice la palabra de Dios, que es el espíritu de la potestad del aire, que no es más bien que el diablo, amén, el cual pues tienta, el cual pues confunde, el cual descarría, el cual pues corrompe la vida y el alma y el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos, claro, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, todos, hermanos, todos. Y ahora dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es una porción bella. Es una porción bella. Nosotros sabemos que Dios aborrece el pecado. Nosotros sabemos que Dios es santo. Nosotros sabemos que Dios no puede habitar en el pecado, que Dios le desagrada. No puede estar ahí. Mas, sin embargo, aún nosotros siendo pecadores, dice la palabra de Dios que Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahí pues se ve la intención y el amor con el cual Dios quiere cuidarnos. Amén. Cuando nosotros aborrecemos a alguien, cuando nosotros no queremos ver a alguien, ¿qué hacemos? Lo evitamos. No queremos estar donde está, marchamos. Amén. Nos alejamos. Mas, sin embargo, Dios no hizo eso. Dios no permitió que nosotros pues fuéramos exterminados. Dios nos rescató. Dios nos buscó. Dios nos llamó. Dios propició nuestros pecados. Dios sufrió por nosotros. Dios sufrió por nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Hermano, estas porciones están bellísimas. Yo las leo, pero esas porciones están bellísimas, hermano. Están viendo todas las cosas que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da, hermano. Están escuchando, pues, esta porción bíblica está bellísima. Me ministra, pues, mucho. Dice el versículo 7, vamos a leerlo y vamos a leerlo hasta el 11. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos nosotros creados, nuestra naturaleza fue cambiada a través del Espíritu Santo. Nosotros somos perfeccionados, somos nuevas criaturas. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos ahora. Y no es que no lo hacemos ahora, sino que no nos place hacerlo. No sale de nuestra vida ya, pues,
practicar las mismas cosas. Y cuando las practicamos y cuando las hacemos, el Espíritu Santo nos da testimonio, amén, y nuestro corazón se duele. ¿Por qué? Porque estamos siendo cambiados, estamos siendo moldeados por Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Le damos gloria a Dios por todas estas cosas que Dios nos da. Son porciones bellas. Yo cuando salga de aquí, cuando termine, yo voy a volver a leerlas para mí, hermano, porque estas porciones están tremendas. Ministra mi vida de saber que Dios hace tantas cosas por mí. Por eso es necesario los tiempos de enseñanza en la iglesia. Porque a través de los tiempos de enseñanza, nuestros ojos son abiertos. Nosotros podemos ver la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Amén. Podemos ver la magnitud. Nuestros ojos son abiertos y podemos entender con cuán grande amor Dios nos ama. Yo pues les pido que en sus hogares, hermanos, lean estas porciones para que Dios también pueda volver y seguir y continuar ministrándoles en sus vidas, porque son porciones bellas. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros no merecíamos nada. Dios nos amó. Dios vino a rescatarnos, a redimirnos y a través de su obra acercarnos a Él para darnos vida y todas las cosas con Cristo Jesús. Dios no te pide nada. Dios no te pide dinero. Dios no te pide nada. Dios solamente te pide que tengas y que mantengas limpio tu corazón para Él poder obrar y para Él poder serte propicio en todas las cosas, hermano. Que hagas justicia. Amén. Que no seas implacable. Que no seas airoso. Es decir, que no tengas ira en tu corazón. Que perdones a los demás. Eso es lo que Dios pide. Amén. Eso es lo que Dios pide. Le agradecemos a Dios por este tiempo de hoy. Vamos a seguir con estas lecciones que son preciosas, son muy necesarias para todos nosotros. Amén. En ella crecemos, en ella vemos con cuál grande amor nos amó Dios. Amén. Y todas las cosas que hizo para con nosotros. Amén. Le dejo con Carol.